El tema de hoy es fe. El texto base, Lucas 17, versículo 11 al 19. Y me he permitido llamar la enseñanza de hoy, entendiendo el propósito verdadero de la fe. Todos creen en Dios, pero una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Una cosa es creer y otra cosa es ¿qué? Tener fe. No todo el que cree tiene fe, pero el que tiene fe verdaderamente cree. ¿Sí? Los que creen nunca son libres, aunque creen. El que tiene fe, la fe le liberta. A todos los seres humanos se nos dio una medida de fe. A todos. Todos tenemos una medida de fe. Pero resulta que algunos invertimos esa medida de fe, Carmelita, en nuestras creencias. ¿Sí? En nuestras creencias. Venga para acá. ¿Cuántos recuerdan que en diciembre nuestra fe la depositábamos en qué? En las espigas, en creencias. ¿Sí? ¿Cuántos alguna vez les pasó algo e hicieron esto? Tocó madera. Son creencias. ¿Cuántos van por la calle y ven una escalera y no pasan por debajo a razón de qué? Son creencias. Agüeros. Ahora traigamos esas creencias a la palabra de Dios. Hay gente que no tiene fe en la palabra de Dios, sino creencias en la palabra de Dios. Son los que esperan que por creer todo les salga como ellos quieren. Y no es así. Entonces, no todo el que cree tiene fe, pero el que tiene fe, ese conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Es necesario que tú tengas fe. ¿Que tengas qué? Lo primero que Dios te quiere dar es, ¿qué es lo primero que Dios te quiere dar? ¿Qué es lo primero que Dios te quiere dar? Fe. Si lo primero que Dios te quiere dar fe, ¿cómo te da Dios fe? Romanos 10:17. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, alguien, Lilian, que no tiene palabra de Dios dentro de sí, no tiene fe, aunque crea en Jesús y hable de Jesús. Por eso tú muy posiblemente no tienes fe, sino creencias. Algo que oíste de alguien le llamas fe, y puede que esa persona que lo habló, sí lo habló porque tiene fe, no creencias. Cuando tu creencia o tu fe en Dios es por lo que oíste de alguien, tú no tienes fe. Allá en el capítulo 6 de Juan, el Señor dijo: nadie podrá venir a mí si el Padre no lo trae. Tienen que ser todos enseñados por el Padre, no por hombres, ¿verdad? Y hoy se predica más de los libros de los hombres, de los prodigios de los hombres en nombre de Dios, y está bien, pero la iglesia debe venir a recibir lo que Dios le quiere dar. ¿Qué es lo que Dios le quiere dar? Fe. Si tú no tienes palabra, no tienes fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora quiero aquí esta parte concluirla en la introducción. Lo primero que hace la fe, que es la palabra de Dios dentro de ti, es limpiarte, y lo segundo, regalarte el nacimiento nuevo. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, si nunca ha oído la palabra de Dios, si la palabra de Dios no le ha limpiado, y si la palabra de Dios por voluntad de Él no le ha llevado a nacer de nuevo, tiene buenas creencias y podrá recibir de la vida cosas, pero su salvación está en duda. Su salvación está en duda. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Habla de un pasaje de la vida de Jesús en su ministerio en la tierra, y dice que Jesús va hacia Jerusalén y pasaba en un punto entre Samaria y Galilea, y dice que encontró allí una aldea, y dice la palabra que le salieron 10 hombres leprosos. Por ley de Dios en el Levítico, todo aquel que tenía lepra debería ser apartado de todo el pueblo, ¿verdad? Por eso ellos están apartados, y dice que le salen al encuentro. ¿Y qué más dice aquí? Dice que cuando lo vieron, sí, alzaron la voz, pero dice algo importante: los cuales se pararon. ¿Cómo? ¿Cómo se pararon? De lejos. ¿Por qué? Porque había una ley que los apartaba. La ley aparta a las personas del amor de Jesús, porque la ley condena, la gracia salva. Estoy hablando no de la ley de Dios, sino de la ley humana, porque la ley divina es parte de la gracia de Dios. El Pentateuco es parte de la gracia de Dios. Hay muchas personas, como me sucedió a mí, que por ley sufrí lepra. Yo tuve lepra espiritual, una lepra que se manifestó en enfermedades de mi alma, vicios, pecado, desorden conductual. Y cuando uno tiene esa lepra en la vida, la sociedad, empezando por tu familia, te rechaza, te hace a un lado, te mira de lejos. Cuando alguien no actúa conforme a las conductas sociales, es apartado por la sociedad. ¿Sí? Nomás veámoslo desde el punto de vista familiar. Entre los padres, hay padres que tienen preferencia por un hijo que por el otro. ¿A cuál prefieren? Al que según ellos es el bueno, 5 en todo, obedece en todo, es juicioso. ¿Y a cuál miran de lejos? Al que tiene lepra. A ese lo miran de lejos. E inconscientemente aquellos que tuvimos lepra, y para su información, ante Dios, si usted no tiene fe, usted tiene lepra. Que la quiera esconder con títulos, con dinero y con apariencia, allá usted. Pero lepra la tienen todos aquellos que no han adquirido la fe. Escuche esto: cuando alguien, el pecado original fluye en su vida, uno mismo se va apartando de la sociedad, porque el pecado avergüenza, el pecado lo aparta a uno. Yo me acuerdo que en una madrugada, lo he contado muchas veces, me tumbaron todos los dientes frente a la Pombo, los paramilitares. Andaba consumiendo vicio a las 3 de la mañana. Cuando desperté estaba en el hospital. No me reconocía ni mi esposa. Quiero resumirle que tiempo después tuve que ir a un centro de rehabilitación, una comunidad terapéutica, donde me diagnosticaron esquizofrenia en 2º grado, puerta de la locura. Loco.
Quiero decirle que cuando Dios en su infinita misericordia me restaura por la lepra que había en mí y yo salí de allí, mi último recuerdo de vida eran las alcantarillas, y no le estoy hablando mentiras, porque ¿dónde más puede esconderse uno a consumir? Donde nadie lo moleste que en una alcantarilla debajo de un puente. No porque uno quiera, sino porque el demonio lo lleva allá. Yo no podía mirar a los ojos a la gente. Solo Dios buscaba un propósito: devolverme algo que la lepra quita: dignidad humana. Porque cuando tú pecas, tú no puedes mirar a los ojos. Cuando tú pecas, tú no puedes levantar la cara. Y cuando intentas levantarla, a veces hasta la misma familia te la agacha. Porque la lepra que ellos tienen la quieren ver en ti. Solo alguien que verdaderamente ha sido sanado de lepra, lo mueven solo dos cosas: el amor y la misericordia. No se juzga, se corrige, se exhorta, se confronta, pero no se juzga, no se rechaza, no se condena a nadie. Porque leprosos un día fuimos todos. ¿Cuántos están acá? Y aquí hay 10 leprosos que están en una aldea y escuchan que el maestro está pasando por allí. Jesús está pasando hoy por tu vida. Y yo voy a dejarte algo en claro. Aquí hay personas que durante muchos años, voy a hablar con todo el respeto que usted me merece, por favor, durante muchos años has creído en Jesús. Y llegó el momento de tu llamado verdadero. Dios te quiere dar fe. Dios te quiere dar fe. Créeme. Dios te quiere dar fe. Es lo más grande que Él nos da. Así no tengas dinero, así no tengas familia, así no tengas nada. Cuando tú tienes fe, lo tienes todo. Porque la fe es la puerta de entrada a la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu es la eternidad. Y la eternidad es el amor. Y la fe y la esperanza pasarán, pero el amor prevalecerá. Para que tengas amor debes tener primero fe. Hay gente que dice que ama, pero no tienen fe. Yo digo, ¿cuál amor? Hay jovencitas que se enamoran de un hombre por palabras bonitas, siendo que en ellos no hay palabra de Dios, no tienen fe. El que nunca tuvo fe, nunca esperó nada, nunca tiene amor. Y hoy Jesús viene a tu vida, porque tú has creído en Él, pero debes recibir la fe en Él. Es necesario reconocer nuestra lepra. Si se dan cuenta que los que estaban en esa aldea, nadie salió a llamarlo, porque estaban bien, estaban en su vida, estaban en su diario vivir. Pero había 10 leprosos, había 10 personas que estaban apartados de la verdadera vida. ¿Hace cuánto que no puedes perdonar? Eso es lepra. No se trata que me traten como yo quiero. Se trata de que así me traten mal, yo pueda amar. Esa es la lepra. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo la vida que no es de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo solo en creencias y no en fe? Escuchando de pronto mandato de hombre, pero no la preciosa palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estos leprosos salieron al encuentro. ¿Sí? Porque Jesús dijo a los fariseos: las prostitutas entrarán primero en el reino que ustedes. Porque uno en el pecado, uno entiende y reconoce la necesidad de Dios. Por eso es más fácil que alguien que está hundido en el pecado vea la gloria de Dios. A alguien que toda la vida ha actuado bien, entre comillas, y hoy le cuesta
aceptar que hay lepra en su corazón. Estos 10 leprosos salieron al encuentro. ¿Y qué le gritaron? ¿Sí? Dice ahí en el 13, mire lo que dice el versículo 13. Dice, y alzaron la voz. Primer requisito. ¿Sí? Alzaron la voz diciendo, Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Con los años entendí que misericordia traduce que Dios cambia mi miseria por su gracia. A cambio de mi miseria me da su gracia. Por eso cuando tú dices, ten misericordia de mí, está diciendo, yo estoy leproso en la miseria. Cambio esta miseria por tu gracia. Cambio esta lepra. Cambio este odio, cambio este resentimiento, cambio este sufrimiento, cambio este dolor, cambio esta falta de perdón, cambio esta enfermedad, cambio esta herida, cambio mi pasado por tu gracia, Señor. La cambio. Nadie la merecemos y le plació dárnosla. La gracia. Y estos leprosos alzan la voz y vienen a Él. Mire, el problema número uno del pecador no es el pecado. El problema número uno del pecador es que no entiende que Dios no le rechaza. Dios no rechaza al pecador. Lo que pasa es que hay una estirpe. Dios mío, hay por ahí un grupo de personas que en nombre de Dios andan paliando y maltratando a aquellos que están en pecado, diciendo que Cristo murió por los pecadores. Y por lo regular se ve en las familias. Cuando en una familia no está Cristo, los padres podemos caer en una actitud religiosa, en una actitud pecaminosa, en una actitud legalista de la mala interpretación de la palabra, y empezamos a imponer disciplinas, normas y exigencias de hombres que lo único que hacemos es mandar más a las tinieblas al pecador que traerlo a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos no han salido de la lepra. Porque yo digo, cuando usted ya está sano de lepra, ¿qué miedo le tiene a lepra? Pero cuando usted todavía está leproso, usted le dice al otro, no, no vaya a ser leproso, que mire esto cómo está. ¿Aló? ¿Verdad? El amor y la misericordia, dijo, átalos a tu cuello. Nunca se aparten de ti mi amor y mi misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. No con gritos, no con exigencias, no con desprecio, no con rechazo. Si tú estás frente a una situación específica de lepra personal, de lepra de un tercero, tú necesitas es la misericordia y la palabra de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Sí, hay normas que cumplir. Sí, cada cosa tiene su tiempo. Sí, todo tiene una dirección, un propósito y un orden. Pero que nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, el amor de Dios. Mire lo que sucede, léalo, el 14. Ellos vienen a Jesús y ¿qué dice? Que cuando Él ¿qué? Él los ve, ¿qué les dijo? Y mostraos a los sacerdotes. Jesús obra de muchas maneras. ¿Cuántos recuerdan que al ciego Bartimeo le devolvió la vista de una vez? Aló. ¿Cuántos recuerdan que a muchos enfermos los sanó de una vez? ¿Cuántos recuerdan que a alguno cogió barro del piso, lo mojó con saliva y qué hizo? Le volvió los ojos, la vista. Y aquí obra de una manera que a mí me ha estremecido
multiforme sabiduría y gracia de Dios. ¿Por qué le dijo a los leprosos: vayan y muéstrense a los sacerdotes? ¿Por qué no los sanó de una vez? Porque aquí hay una enseñanza para la iglesia muy grande, que años después el Espíritu Santo nos la explica con el apóstol Pablo. Hay una enseñanza que personalmente yo, Martín, considero que es el centro del evangelio, la razón de ser del cristianismo. Vamos a compartir por qué Jesús les dijo: vayan y se muestran a los sacerdotes. Venga por favor al capítulo 14 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿A dónde mandó a los leprosos? Entonces Jesús estaba ¿qué? Cumpliendo la ley. Jesús estaba cumpliendo la ley. Jesús cumple la ley. Pero Jesús no es esclavo de la ley. Él es la ley. Él es la palabra. Él es el evangelio. Él es el todopoderoso. Versículo 3. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. ¿Cuánto? 7 días. Y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3/10 de la efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella. ¿Degollará qué? Jesús, ¿quién es? Oiga, el cordero vivo estaba mandando a los leprosos a que degollaran otro cordero. Sí, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la que, ¿se acuerda que en el antiguo pacto, para que usted fuera perdonado de pecados, tenían que morir un qué? Un animal. Y la sangre ser rociada, porque en la sangre está la vida y el pecado es muerte. Y cuando rociaban la sangre, que es vida, sobre el pecado, que es muerte, entonces se aplacaba la ira de Dios. Pero Jesús es el cordero inmolado, el cordero santo, que viene a aplacar la ira total de Dios. Él viene a aplacar la ira total de Dios, ¿verdad? Mire, asimismo, 15, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, y de lo que quedare el aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare el aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Expiación traduce que la ira de Dios, que ha llegado a tal punto que va a destruir a la persona por el pecado, expiación es
que se calma. Pero se va a calmar ¿hasta cuándo? Hasta que vuelvan a derramar sangre. Por eso Jesús realiza el sacrificio de expiación total. ¿Cuál es el sacrificio de expiación total? Que después de que Jesús derrama su sangre, muere y resucita, Dios dice: este es el sacrificio perfecto. Mi ira ha sido calmada. Por eso el que está en Jesús ya no está en la ira de Dios. Pero el que está lejos de Jesús sigue en la ira de Dios, aunque crea en Jesús. Recuerde que una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Y no todo el que cree y dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Estamos acá, iglesia? Muy bien. Versículo 18. Y lo que quedare el aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Escuche esto, póngale cuidado al 21, léalo conmigo. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lote de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Versículo 24. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el lote de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, la del sacerdote, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Venga para acá, venga para acá. Había que matar un animal, había que ser rociado con sangre y había que ser rociado con aceite. Jesús es el cordero, es la sangre, es el aceite. Pero qué tremendo que en ese momento Él, siendo todo en uno, los envía a los sacerdotes. Pues para que nosotros entendiéramos como iglesia que hay algo muy grande más allá que ser sanados de lepra física. Hay algo más grande que ser sanados de cáncer. Hay algo más grande que ser sanados de SIDA. Hay algo más grande que ser sanados de leucemia. Hay algo más grande que ser sanados de parálisis. Hay algo más grande que resucitar un muerto. Y es la gloria de Dios. 29. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Voy a hablar con respeto, pero necesito hablar la verdad. Hoy en día muchos, entre comillas, ministros tienen a la iglesia y al pueblo en esto, pidiendo una cantidad de cosas para que sean sanos y salvos delante de Dios, pidiendo plata, pidiendo ofrendas y pidiendo sacrificios y obras muertas. Y son tan atrevidos que, fundamentados en una mala interpretación de la palabra, se atreven a juzgar y a maldecir a aquel por el que murió Cristo en la cruz. ¿Cuántos están acá? ¿Por qué Jesús los mandó a donde los sacerdotes? ¿Y qué les dijo? Vayan donde los sacerdotes, porque esa era ¿qué? ¿Esa era qué? La ley. ¿Esa era qué? Y ellos estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Mira, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes.
¿Por qué? Primero, porque Él quería darle a su iglesia, que somos nosotros, lo más grande, lo más maravilloso, que va más allá de una sanidad física. Y escúcheme esto, que va más allá que ser libre de las drogas, que va más allá que ser libre del satanismo, que va más allá que ser libre de la delincuencia. Él quería darnos lo más grande que Dios le dio a la humanidad con Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Darnos fe. Porque el que tiene fe tiene ¿qué? Libertad. Es libre. Ellos están bajo la ley. Y les dice, vayan. Vayan. Ellos están acá, míreme, están apartados. Ellos están apartados. Estar aquí es estar bajo la ley, es tener lepra. Jesús va pasando, Señor, Señor, misericordia. Y Jesús pasa y Jesús les dice, vayan y cumplan la ley. Preséntense a los sacerdotes. ¿Ellos fueron sanos en ese momento? No. Léalo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ellos aquí no tenían certeza, eran leprosos, no tenían convicción. Tú llevas muchos años en una situación que nadie ni nada te sacará de ahí. Por eso Jesús hoy te dice, he permitido que camines por donde has caminado, pero hoy Dios te dice, ve y cumple con tu diario vivir, con tu relación con Dios. Cuando ellos se fueron a cumplir con la ley, mira acá, cuando se fueron a cumplir con la ley, ¿qué pasó mientras iban? Dice, y aconteció que mientras iban, ¿a dónde iban? ¿A qué iban a los sacerdotes? A un ritual de 17 días exactos. Llevamos cuántos años allá metidos leprosos. Ese es el Hijo de Dios, Él es la autoridad máxima. Vamos, y cuando iban, ¿qué sucedió cuando iban? ¿Fueron qué? Limpiados, fueron sanos. La palabra que ellos oyeron los sanó. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Jesús. Jesús habló, Jesús dijo, vayan. ¿Esa es la palabra de quién? La palabra de Dios. Ellos la oyeron y ellos la obedecieron. Aunque en el momento que dieron el primer paso seguían leprosos, dieron el segundo, dieron el tercero, dieron el cuarto, dieron el quinto. No se sabe concretamente en qué momento son limpios. Pero lo primero que tú tienes que hacer es oír la palabra pura de Dios. La palabra pura de Dios. Y la palabra de Dios te dice, mantente ahí. Lee tu proverbio diario, lee tu salmo diario, apréndete de memoria un salmo nuevo, el salmo 23, el salmo 51 para que haya perdón y limpieza, el salmo 91 para que se te vayan tus miedos, tus angustias, tu ansiedad, tu preocupación, tu afán, para que dejes de ver espantos por todo lado. La palabra de Dios obra ahí. Y cuando ellos oyeron la palabra de Dios y caminaron en ¿qué? En fe, fueron limpiados. Pero aquí sucede algo tremendo. Sí, fueron limpiados. Y mire qué sucede. Lea el 15. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, ¿qué hizo? Viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Tremendo. ¿A dónde están los otros 9? Ustedes ya saben, ¿cómo que no? ¿A dónde están los otros 9? Ubiquémonos en ese día, en ese momento. Ellos estaban aquí, 10 leprosos. Jesús va pasando. ¡Misericordia! Vayan y preséntese a los sacerdotes. Y se van los leprosos. Y en el momento que van, son sanos. 9 siguen hacia dónde. ¿Y qué les espera allá?
17 días de ley. Y quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que Dios te entregó un ministerio y llevas muchos meses en la ley. Dios te hizo un llamado y llevas mucho tiempo en la ley, en tus conceptos, en tus razones, en tu preocupación, en tu afán, en tu manera de ver las cosas. Solo uno, cuando iba por acá, estoy sano. ¿Qué dijo el que estaba sano? Yo ya no necesito ir a cumplir con nada más. En ese momento la revelación del nuevo pacto llegó a su vida y dijo: ahora yo voy al que es la ley, al que es todo. Yo vuelvo a Él. Que hoy aquí hay personas a las que Dios los sanó de la lepra, pero decidieron seguir en la ley de la vida. La ley esclaviza. Dios te sanó, Dios te libertó, Dios te perdonó. Dios obró en tu vida un milagro poderoso y tú decidiste seguir en tu ley, en tu responsabilidad, en tu trabajo. Perdón, aquí hay algo muy importante. ¿Sabe qué sucede en el momento en que el leproso que volvió paró y volvió? En él yo puedo ver por el Espíritu que se reúne la eternidad de los tiempos. Los que siguen adelante, para ellos eso ya es el pasado. Venga, no se me desconecte, hermano. Mire a Jesús. Ya estuvo bueno. O aprendes por amor, o como pastor tendré que permitir que aprendas por dolor. Porque hay gente que es necesario que entonces le duela para que se despegue de lo que se tiene que despegar. Escúcheme, ahí se da la eternidad. Ahí se mueven el futuro, el presente y el pasado. Todos están en un presente. ¿Cuál? La lepra. Los 9 que siguen, aunque siguen hacia adelante, se van es al pasado. Pero el que se queda ahí y se devuelve es al futuro. ¿Cuál es el futuro? La gracia de Dios que estaba por venir. Y él dijo: yo ya no me devuelvo. Y muchos de ustedes, sin ser judíos y sin estar en la Torá, viven en la ley. Porque el que vive en la ley vive en el pasado. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú me maltrataste, tú me pegaste, mi mamá, mi papá, mi hermano, el gato, el perro. Legalista. Dios te sanó y seguiste en la ley. Y eran 17 días que representan la eternidad de la condenación. Porque el que está en la ley, maldito es. Y aquí hay personas que llevan mucho tiempo bajo la condenación, en su pasado, culpando a los demás, diciendo: sí, Dios me sanó, pero ¿cuándo cambiará mi marido? Sí, Dios me ama, pero ¿cuándo cambiará mi hija? Sí, Dios es mi Señor, Jesucristo es mi pastor, pero ¿cuándo cambiará el presidente? Están en la ley. Están en la ley. ¿Cuándo cambiará mi papá, mi mamá, el pastor? Y se van a cumplir una cantidad de cosas. Perdón, yo quiero decirle algo. Aquellos que tienen creencias viven haciendo todo lo que la ley manda. Alguien que tiene cáncer dice: hoy supimos que tu familiar tiene cáncer. Sí, ahí vamos. Pero creemos en Dios, creemos en Dios. Su merced. ¿Usted sabía que yo tuve un hermano que tenía cáncer, tomó sangre de chulo con cucarachas, gusanos y lombrices y se sanó? ¿Cómo? Sí, hágale. Se lo juro, se lo juro. Y ponen a la gente a tomar una cantidad de porquerías.
para que sean sanos de lo que Cristo les sanó en la cruz. Hoy en día en las iglesias se metieron mucho los multiniveles a vender que la pastilla, que el no sé qué, que esto, que perdón, y si Jesús me sanó y me dio salud y me dio vida, recibiendo un toque de su gloria. Son personas que recibieron un toque de su gloria y volvieron atrás. Se quedaron en la ley, hermano. Se quedaron en sus conceptos. Se quedaron en sus pensamientos, en su razonamiento. Se quedaron ahí. Y dice que él volvió. ¿A dónde volvió? Él hizo un alto y dijo: yo ya no soy parte de todo ese proceso. Venga, si ellos eran leprosos, ¿podrían tener dinero? No, tanto que en la ley dijo Dios que el que fuera pobre, que matara por lo menos un corderito y 2 palomitas. Yo me imagino que el que tenía que invertir todo lo que tenía que invertir era una millonada. ¿Quién pagaba eso? La familia del leproso. ¿Por qué Dios permitía eso? Para que la gente sepa que el pecado tiene un precio muy alto. Yo voy a decirte algo. Hay gente que desprecia la gracia de Dios, que se burla del santo evangelio, que se burla del poder de Dios. Y los ve uno en los hospitales y en los centros de medicinas botando una millonada para que los curen del colon, para que los curen de los huesos, de la sangre. Millonadas con las cuales se podrían comprar miles de Biblias para ungir a la humanidad con la palabra de Dios. Si tú tuvieses fe, en vez de invertir en fármacos, podrías levantar y decir: ¿sabes qué, Señor? Aunque me duele, aunque esto es consecuencia de mi pecado, porque comí mucha grasa, mucha morcilla, mucha chunchulla, mucho chicharrón, mucha lechona, mucha gaseosa, mucha comida chatarra. Oye, esto es consecuencia de mi pecado, pero yo he venido a tu gracia, recibí un toque de tu gloria, y lo que le voy a pagar a los fármacos, voy a comprar Biblias y voy a ungir la humanidad con tu palabra. Le aseguro que ese colon, que ese sistema nervioso, que ese sistema sanguíneo se sana por la gracia de Dios. Hay gente tan espiritual que dan gracias cuando bajan los medicamentos. ¡Ay, están en oferta! El Tristran Ultra Plus, él está en oferta. Compremos 3 cajas para cuando nos duela. Dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió haciendo ¿qué? ¿Qué volvió haciendo? ¿Qué volvió? ¿Qué hizo? Léalo. ¿Cómo volvió? 1, 2, 3. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Eso en ese momento era la enseñanza del fundamento de la iglesia cristiana. Y se lo voy a mostrar. A él simplemente se le concedió que se devolviera y empezara a gritar: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya no tengo que ir a la ley, ya no tengo que comprar corderos, ya no tengo que comprar palomas, ya no tengo que apartarme más de mi familia, ni los 17 días de purificación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y Dios recibía la gloria. Y él se devolvió al Señor. Él volvió a la palabra viva. Y mire lo que dice el 16. ¿Qué hizo? Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Híjole, qué cosa tan linda. Se postró, hermano. ¿Sabe que postrarse no tiene tanto que ver con esto? La gloria es al Señor. Postrarse es acción. Actuar. Hace muchos años alguien estuvo como usted y yo en pecado y recibió un toque de su gloria.
Y ese salón que yo veo ahí es porque ese alguien decidió postrarse ante Dios. O habrá mejor forma de postrarse que invertir su tiempo y su conocimiento diciéndole a Dios: esto es para ti, no es por dinero. Esto es para ti, mi Señor. No es por plata, no es por gloria de hombres, no es por interés. Es porque estoy agradecido que ya no hay lepra en mi corazón. Alguien que es libre de la lepra no se llena de argumentos cuando hay tanta necesidad de predicar la palabra, cuando hay tanta lepra en la humanidad, cuando hay tanta humanidad que necesita que escuchen que Cristo nos hizo libres de la lepra, para terminar ocupados nuevamente en nuestras cosas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro pasado, en nuestro pecado, en qué me hizo, en qué no me hizo. Perdón, es que yo para servirte necesito una remuesco al lado mío. Dame un marranito o una marranita, porque un hombre o una mujer que no sea dada por Dios será maldición para tu vida. Cuando usted sabe que en Cristo lo tengo todo, ve y preséntate, ve y predica, ve y ministra, ve y disipula, ve y visita, y te vas a dar cuenta que mientras vas, algo grande va a suceder en tu vida. Pero mientras estés encerrado en tu pasado, en tu ley, en tu trabajo, en tu pecado, no podrás ver la gloria de Dios. Y hoy Dios le está hablando aquí a alguien que recibió de la gloria de Dios, que sin darse cuenta volvió atrás. Y hoy Dios le está diciendo: glorifícame, glorifícame, glorifícame. Pero quiero decirle que al día de hoy no se le da gloria a Dios con la boca. A Dios no se le da gloria con la boca. ¿Sí? Ya a Dios no se le glorifica con los labios. No todo el que dice Señor, Señor entra en lo espiritual para glorificarlo. Venga para acá, mire aquí, mire lo que dice ahí. Dice que él volvió glorificando y se postró rostro en tierra a sus pies. Entonces estaba teniendo un acto de ¿qué? De adoración. Vamos a corregir algo en la doctrina. Hagamos de cuenta que voy a hablar con el Ministerio de Alabanza. Ministerio de Alabanza, necesito 3 de alabanza y 3 de adoración. En pocas palabras, necesito 3 movidas y 3 suaves. Eso habla la religiosidad. Alabar a Dios no es cantar un cántico con ciertas notas que te mueven. Y adorar no es cantar un cántico con ciertas notas que te aplacan. No. Alabar es exaltar, es decirle a Él lo que Él es. Y adorar es agradecerle por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo? Glorificándolo. Si se dan cuenta que vino dando gloria a Dios y se postró, esa era la última acción de ley física. Al día de hoy, glorificarlo a Él solo hay una manera, y adorarlo a Él solo hay una manera, y la Biblia nos lo va a mostrar, no Martín. ¿Sí? Veámoslo, póngale cuidado. Y vamos a buscar en Mateo 7 el versículo 15. Guardaos de los que vienen a vosotros. ¿Cómo? Venga, ¿qué despierta una oveja cuando usted la ve? ¿Quién ha visto una ovejita? ¿Qué? Oh. Oh. ¿Sí? Por eso tenga cuidado con esos mensajes tan melosos. ¿Qué hace la diabetes? ¿Qué produce diabetes en el hombre? ¿Mucha qué? Azúcar. ¿El azúcar qué es? Dulce. Hermano,
sigan pecando. Dios les ama. Trajeron su diezmo. Ay, echen más que me voy de vacaciones. Pero no importa, Dios les ama. Ay, Dios les ama. Esa dulce palabra le produce diabetes espiritual, y la diabetes va matando los órganos en silencio. Va matando los órganos del cuerpo de Cristo en silencio. Los va apartando en silencio. Ay, me hablaron duro. Híjole, un diabético espiritual. Ay, me hablaron fuerte. Otro diabético espiritual. ¿Por qué? Porque no han entendido el evangelio del reino. Vienen de lugares, de congregaciones, de aglomeraciones, de multitudes que, si usted lee el versículo anterior de esa palabra, dice que ancha es la puerta por la que muchos entrarán, y angosto el camino, y pocos la hallarán. ¿Cuántos? Poquiticos. Mire lo que está diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? 16, léalo conmigo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Y echado en el fuego. Así que por sus los conoceréis. ¿Cómo es que se conoce un hijo de Dios? ¿Cuál fruto? Léalo allá en Gálatas 5, 22, 23. Vamos a leerlo en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay qué. ¿Cómo se devolvió el leproso? ¿Haciendo qué? ¿Dando qué? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Las iglesias que no son iglesias se quedaron dando gloria a Dios con instrumentos y con voces. Gloria a Dios. Y lloramos y nos estremecemos. Ahí en ese hombre se estaba mostrando el fundamento de la iglesia cristiana. Allá en Mateo dijo: tengan cuidado, es por el fruto que los van a conocer. Y ya nos habló de cuál es el fruto. Dice que contra los que están en el fruto no hay ley. Si usted está dando fruto, no tiene que cumplir mandatos de hombres. Pero venga y lea aquí, por favor, Juan 15. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren dar gloria a Dios? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Usted quiere ver por qué la enfermedad lo sigue tocando? ¿Cuántos pudieron perdonar? ¿Usted quiere saber por qué el pasado le sigue tocando? ¿Usted quiere saber por qué sigue actuando en la carne y por qué sigue actuando en todo lo que actúa? Escuche lo que dice allí Juan 15, 8. En esto es que, ¿en qué qué? Y que más adelante dice, y que ese fruto permanezca para siempre. ¿Cómo es que hoy tú le das gloria a Dios? Llevando fruto. ¿Cómo es que tú le das gloria a Dios? Llevando fruto. Ese día a él, que era el primer momento que glorificaba a Dios porque estaba Dios en la tierra, se le permitió postrarse y con la voz glorificarlo. Sí hay que postrarse en una relación íntima con Dios. Sí hay que glorificarlo con la boca. Pero de nada sirve que tú te botes al piso y que tú le cantes a Él si tú no llevas fruto. Fruto en abundancia y fruto que permanezca. ¿Verdad? Vamos a tomar solo uno. Amor. Amor. Vámonos a 1 Corintios 13. Amor. Ay, amor. Se fue el mes del amor.
Se acabó el mes del amor. Si yo hablase lenguas humanas, francés, inglés, alemán, italiano, mandarín y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese ¿qué? Versículos, Biblia, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la ¿qué? ¿Qué es lo primero que nos quiere dar? Y si no la tiene, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. Entonces usted puede ser un gran profeta, puede entender misterios, puede ver visiones. Dios me mostró, Dios me dijo. Usted puede entender la ciencia, puede ser un gran científico, un hombre muy intelectual, un hombre muy profesional, un hombre muy alabado por los hombres. Y aún si tuviese toda la ¿qué? La fe, la palabra, aquí es donde la realidad del creyente se convierte en lo sobrenatural. Si la palabra que tienes en la mente y en tu boca no se vuelve una acción, nada eres. Y de nada sirves. Mírelo. Y si repartiese ¿qué? Todos mis bienes. Ahí está diciendo todos, no la camisa rota y vieja que le quiere regalar, de la cual se ufana a toda hora. Ay, hermanito, ay, la gloria es a Dios, pero le di una camisita al hermanito que no tenía. Ay, mírelo cómo se ve ahora de bonito. ¿Y por qué no le regaló una nueva? Si la regla ahora dice que trate al otro como quisiera que te trataran a ti. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué pasa? De nada me sirve. Venga para acá. ¿Qué es el amor? Uno, ¿qué es? ¿El amor es qué? ¿El amor es qué? El amor es sufrir. Solo sabe que usted ama cuando sufra. Entonces Dios te tendrá que mandar sufrimiento para que sepas que tú amas. Y usted por tu ceguera no quieras ver, tú por tu ceguera no quieras ver que estás sufriendo. Qué enfermedad, qué lepra tan tremenda. Pensar que eres feliz en medio de la inmundicia que llamas vida. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a la gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, os fortalezca, os establezca y os perfeccione. Qué tremendo. Después de que hayáis ¿qué? Padecer es que usted toda la vida estuvo agarrado al mundo, al odio, al resentimiento, al pecado, que cargabas un costal de ladrillos y que tu mente y tu razón te decían eso es felicidad. Y Dios poco a poco tiene que desprenderte. No, déjeme el estiércol. No, déjeme la miseria, déjeme la porquería, déjeme el odio, déjeme el resentimiento. Usted padece hasta que se suelte y dice: Señor, gracias. Gracias, me libraste de la mentira que llamaba vida. Me libraste. Hasta que tú no experimentes el sufrimiento que viene de Dios, que trae amor, no vas a saber si amas. Paciencia. Habla de la paciencia, el fruto. Y él dijo que hoy se glorifica a Dios llevando fruto. ¿Cuántos están acá? Solo llevando fruto se glorifica a Dios. ¿El amor es qué? Es sufrido. ¿Qué más es el amor? Benigno. ¿Qué más tiene el amor? No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de qué. ¿Más se goza de qué? Y vuelve y lo repite. Dígalo conmigo el 7. Todo lo que, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y Dios dice: si yo te sané y si yo te liberté, muéstrame, dame gloria. La primera manera de llevar fruto es el carácter de Dios.
Por eso te pone a tu esposa como te la pone, para que tú des fruto. Ella no tiene que cambiar. Si ella cambiara, tú no sabrías cómo estás. Entonces tú tienes que ser lleno de la palabra, lleno del Espíritu. Y aunque ella no cambie, tú vas a entender que dentro de ti ella ya cambió. Y ya no te va a importar cómo actúa ella. Y entonces el otro, cuando no tiene con quién pelear, ¿qué hace? ¿Qué, señora? Que sí, señora. Qué bueno. Se cansan. Se cansan. ¿Aló? Pero si tú no recibes fe, que es lo primero, si tú no vienes a Jesús y le dices: ten misericordia, que estoy en lepra, que estoy en pecado, que estoy en odio, que estoy en resentimientos, si tú no reconoces que necesitas de la gloria, de la gracia de Dios, pues eso es una pelea de perros y gatos, tu hogar y tu vida. Y a eso agréguele las conductas pecaminosas. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo que. Todo lo que. Venga, ¿cómo va a saber usted que lo puede soportar todo si no lo ponen con alguien insoportable? Señores, que es insoportable. Dame gloria. Señor, dame gloria, porque yo te sané y yo te salvé. Deje de pelear ya con demonios, que mi hijo ya los venció. Ahora lleva fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca. No hay cosa más tremenda que dos eruditos de la Biblia casados. ¿Se imagina dos eruditos de la Biblia? Pero Colosenses dice, pero Gálatas, Efesios, allá en Levítico, sí, Apocalipsis, que el uno le rompe la cara al otro con la Biblia, porque letra muerta mata. Los eruditos de la Biblia no sirven para nada. Hoy en día usted le va a predicar este evangelio a más de un ministro y es perder el tiempo. Predíqueselo a un drogadicto y estás dando gloria a Dios. Predíqueselo a un pecador y estás dando gloria a Dios. Pero vaya, dígale a alguien que está hundido en el evangelio de la prosperidad, el apostolado. Hay gente que vive de apariencias. Y hay muchas iglesias que forman a sus creyentes es para que sean bien hipócritas. De testimonio, mijito. De testimonio, mijita. No, eso no es así. ¿Cómo estás hoy? Preséntate así delante de Dios. ¿Puedes reconocer que hay lepra? Preséntate delante de Dios. Te vas a humillar en este día delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se quieren humillar delante de Dios? ¿Sí? Sumérjase en Él. Sumérjase en Él. ¿Qué te impide que hoy te bautices en la palabra de Dios? Bautismo no es sumergirse en el agua. Bautismo es sumergirse en la palabra de Dios. ¿Qué te impide que hoy vayas a lo profundo de esa palabra que dice que Él te ama, que Él te sostiene, que Él te quiere, te cuida, pero que también te llama? Porque es mucha la necesidad en este pueblo. La primera manera de llevar fruto y fruto en abundancia es cambiar, dejar que la palabra cambie mi carácter. ¿Cambiar mi qué? Carácter. El carácter de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Actuar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es mi pasión, es mi razón de ser. Y no es la de Martín, es la de la iglesia. Porque escrito está, solo por el fruto los conoceréis. Él lo dijo por los dones. Ser apóstol, ¿qué es? Un don ministerial. Ser profeta, ¿qué es? Un don ministerial. Ser pastor, ¿qué es? Un don ministerial. Hacer milagros, ¿qué es? Un don espiritual. Servir a la gente, ¿qué es? Un don operacional. Enseñar, ¿qué es?
un don operacional, o el maestro un don ministerial. Y él dijo, no es por los dones, es por el fruto. Por eso muchos se quedaron con el don ministerial, con el don espiritual y con el don operacional, y no dieron fruto. Escúcheme, el fruto es lo que sostiene la casa. Los dones, oxonizada, gracias. Los dones, póngale cuidado, los dones son la fachada de la casa. El fruto sostiene la casa, es el cimiento. Si usted que está tomando nota, haga un dibujito y debajo coloque ahí la base, el fundamento, y colóquele fruto. Y luego haga una casita ahí. Los dones sin fruto tumban una casa. Por eso tantos ministerios se vienen abajo, porque se queda el ministro solo en el don, el carisma de hablar, de ministrar. Voy a ministrar el ala derecha, a la voz de tres la unción los tumbará. El ala del frente, el ala de la izquierda. No, las gallinas solo tienen dos alas. Y empiezan con una cantidad de cosas. Ahora, perdón, que el Espíritu quiera orar así, yo solo soy un hombre. Yo no sé si esté orando el Espíritu o no, quiero ser muy sincero. Pero yo solo sé que la Biblia me enseña que el día que Pablo se cayó por el toque del Espíritu, cuando se levantó, nunca volvió a ser el mismo. Y yo veo en aquello de los ungidos apostolitis, que la gente cada 8 días se cae y se levanta para ser peor. Traigan a la ungida para que le expulse al demonio. Y cada 8 días le expulsan uno diferente. Puro show. Después de que ponen a llorar a todo el mundo, y ahora que salga el superapóstol, prendan las luces, redoble, cualquier parecido con la idolatría católica es pura coincidencia. Tanto se burlaron del catolicismo que los que tienen el título de evangélicos terminaron peor, porque por lo menos los católicos adoraban yesos, estos adoran hombres. No, adoran hombres, al apóstol, al profeta. El único hombre que debemos adorar es a Jesucristo, y no lo vemos, no lo tocamos, y así no lo sienta. Por fe se le adora con su carácter. ¿Cómo le adora? Con su carácter. ¿Cómo le adora? Con su carácter. Que cuando su mamá lo grite, usted se quede callado. Que cuando te griten, te quedes callado. Que cuando te insulten, te quedes callado. Cuando a ti te maltratan, cuando contigo trapean y tú te quedas callado, Dios le dice a sus ángeles: mi hija, mi hijo me está glorificando. Cántenme, ángeles, alguien me adora en la tierra, alguien me glorifica en la tierra, porque lo están maltratando injustamente y me está dando gloria. Cada vez que tú cantaleteas como gallina, el corazón de Dios se queda quieto. La primera manera de dar gloria a Dios es en el carácter. Si su papá y su mamá no hacen de Jesucristo el Señor y Salvador, nunca fueron su papá y su mamá. Y hoy la gente le da más interés a la sangre y a la carne que al espíritu. Por eso se matan en sus fiestas, en sus reuniones y en sus congregaciones, por la vileza del dinero. Se denuncian en los juzgados, se insultan en las calles, porque no quisieron salir de la familia sanguínea y carnal a entrar a la familia del Espíritu, que es la eterna.
El que vive en el Espíritu entiende que los procesos son diferentes y cada uno va en su proceso. Algunos los lleva el Señor a un paso, a otros a otro. Pero si tu familia no viene a Cristo, nunca fue tu familia, aunque hayan estado juntos todas las navidades. Versículo 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y trajese fruto, y fruto en abundancia, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, ¿tu fe te ha qué? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sanarlo. Y por eso usted sigue ahogado, porque hubo unas áreas donde le sanó, pero le falta algo que solo disfrutamos los que hemos invertido nuestras vidas en Él, sin abandonar hogar ni trabajo: la salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble es usted. O sea, la salvación es la vida del Espíritu. Salvación no es un concepto teológico. Salvación no es algo para manipular a la humanidad. Hoy es muy común: soy salvo, soy salvo. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿Cómo sabe usted que es salvo viviendo la vida del Espíritu? Porque tiene que venir prueba, tiene que venir sufrimiento, rechazo, dolor. ¿Y usted se mantiene firme? ¿Por sus fuerzas? No, por la gracia de Dios. ¿Sí? Y dijo: hijo, levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Suelte todo lo que tiene en sus manos, por favor.